Bienvenido, querido oyente, a un nuevo podcast resumen de Profetas y Reyes. Capítulo 55. Maquinaciones paganas. Sanbalat y sus socios no se atrevían a enfrentarse directamente a Nehemías, pero sabían que su tiempo se estaba acabando. La reparación de la muralla avanzaba rápidamente, y cuando ésta estuviera terminada, ellos ya no tendrían acceso a la ciudad. Con esto en mente, idearon un plan para poder acabar con Nehemías. Le invitaron a reunirse con ellos en una aldea de la llanura de Ono, pero él, iluminado por el Espíritu Santo en cuanto a las verdaderas intenciones de aquellos hombres, rehusó. Les dijo que estaba demasiado ocupado como para salir a su encuentro. Ellos insistieron hasta 4 veces, pero viendo que no tenían éxito, recurrieron a una estratagema más audaz. Le enviaron una carta en la que se decía que él quería secretamente rebelarse contra el rey, y que por eso estaba reconstruyendo Jerusalén. En la carta afirmaban que sabían que Nehemías quería autoproclamarse rey, y por eso lo convocaban a una reunión antes de que esa información llegase al rey persa. Nehemías sabía que la carta era realmente falsa y que había sido escrita para despertar sus temores y atraerlo a una trampa. El rumor era lo suficientemente grave como para que, de llegar a oídos del rey, Nehemías tuviera un problema, pero éste sabía que detrás de aquella mentira estaba Satanás, que pretendía debilitar las manos de los constructores y así frustrar sus esfuerzos. En un paso más por acabar con el reformador, Sanbalat y sus compañeros sobornaron a hombres que profesaban ser amigos de Nehemías para que le diesen malos consejos como palabra de Jehová. Uno de los que habían sido estimados por Nehemías era Semaías, quien se encerró en una de las cámaras del santuario como si su vida peligrase. Aparentando preocupación por Nehemías, le dijo que se encerrase con él porque sabía que esa misma noche vendrían a por su vida. Si Nehemías hubiese seguido este consejo traicionero, habría sacrificado su fe en Dios y en ojos del pueblo habría parecido cobarde y despreciable. La alarma se habría difundido entre el pueblo y la obra habría cesado cuando cada uno procurase su propia seguridad. Ese único paso imprudente de parte de Nehemías habría sido una entrega virtual de todo lo que se había ganado. Al contrario, Nehemías no necesitó mucho tiempo para comprender que aquel hombre había sido sobornado y que lo que quería era inducirle a pecar. Aunque otros apoyaron la teoría del malvado Semaías, la intrépida respuesta de Nehemías fue: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que como yo fuera entraría al templo para salvar la vida? No entraré. A pesar de las maquinaciones de los enemigos, la obra de construcción seguía firmemente adelante, y en menos de 2 meses después de la llegada de Nehemías a Jerusalén, la ciudad estaba ceñida de sus defensas, y los edificadores podían andar por la muralla y mirar hacia abajo a sus enemigos derrotados y asombrados. A pesar de la evidente dirección divina, no tardó en aparecer el descontento, la rebelión y la traición entre los israelitas. Una familia de Judá se había vinculado con los enemigos de Dios, y la relación establecida resultaba en una trampa. Muchos habían hecho lo mismo. Estos, como la multitud mixta que había subido de Egipto con Israel, eran una fuente de constantes dificultades. No servían a Dios con todo su corazón, y cuando la obra de Él exigía un sacrificio, estaban listos para violar su solemne juramento de cooperación y apoyo. Los nobles de Judá, que se habían enredado casándose con idólatras y que habían sostenido correspondencia traicionera con Tobías y jurado servirle, se pusieron a alabarle como hombre capaz y previsor, con quien sería ventajoso que los judíos se pudieran aliar. Al mismo tiempo, seguían traicionando y le transmitían los planes y movimientos de Nehemías. Nehemías no usaría en su favor la misma autoridad que había usado cuando los pobres y oprimidos habían apelado a él. Con serenidad y desinterés, siguió sirviendo al pueblo, sin cejar en sus esfuerzos ni permitir que disminuyese su interés.
Lo vivido por Nehemías encierra una lección muy importante. Satanás siempre ha dirigido sus asaltos contra los que procuraban hacer progresar la obra y causa de Dios. Aunque a menudo se ve frustrado, con la misma frecuencia renueva sus ataques, dándoles más vigor y usando medios que hasta entonces no había probado. Pero su manera de obrar en secreto mediante aquellos que se dicen amigos de la obra de Dios es la más temible. La oposición abierta puede ser feroz y cruel, pero encierra mucho menos peligro para la causa de Dios que la enemistad secreta de aquellos que, mientras profesan servir a Dios, son de corazón siervos de Satanás. Están en situación de poner toda ventaja en las manos de aquellos que usarán su conocimiento para estorbar la obra de Dios y perjudicar a sus siervos. Toda estrategia que pueda sugerir el príncipe de las tinieblas será empleada para inducir a los siervos de Dios a confederarse con los agentes de Satanás. Les llegarán repetidamente solicitudes para apartarlos de su deber, pero como Nehemías, deben contestar firmemente: «Yo hago una obra grande y no puedo ir». En plena seguridad, los que trabajan para Dios pueden seguir adelante con su obra y dejar que sus esfuerzos refuten las mentiras que la malicia invente para perjudicarles. Como los que construían los muros de Jerusalén, deben negarse a permitir que las amenazas, las burlas o las mentiras los distraigan de su obra. A medida que se acerca el tiempo del fin, se harán sentir con más poder las tentaciones a las cuales Satanás somete a los que trabajan para Dios. Empleará agentes humanos para escarnecer a los que edifiquen la muralla. El esfuerzo no consistirá en derrotar a los enemigos, sino en terminar la obra. La verdad es más fuerte que el error, y el bien prevalecerá sobre el mal. Tampoco deben permitir que sus enemigos los seduzcan con una falsa amistad que los pueda hacer abandonar su puesto del deber. El que baja la guardia expone al oprobio la causa de Dios y pone un obstáculo grave en el camino de su utilidad futura. Cuando los que se unen con el mundo, aunque haciendo alarde de gran pureza, abogan por la unión con los que siempre se han opuesto a la causa de la verdad, debemos temerlos y rehuirlos con la misma decisión que revelaba Nehemías. El enemigo de todo bien es el que inspira tales consejos. Cualquier influencia tendiente a hacer vacilar la fe del pueblo de Dios en su poder guiador debe ser resistida con firmeza. La devoción resuelta de Nehemías y su confianza en Dios fueron las razones del fracaso de sus enemigos. En el alma indolente encuentra fácilmente espacio la tentación, pero poco lugar encuentra el mal en aquel que es firme en su propósito para con el Señor. Los verdaderos siervos de Dios obran con determinación inagotable, porque dependen constantemente del trono de la gracia. El Señor ha provisto auxilio divino para todas las emergencias a las cuales no pueden hacer frente nuestros recursos humanos. Nos da el Espíritu Santo para ayudarnos en toda estrechez, para fortalecer nuestra esperanza y seguridad, para iluminar nuestros espíritus y purificar nuestros corazones. Si sus hijos están atentos a las indicaciones de su providencia y están listos para cooperar con Él, verán grandes resultados. Hasta aquí el resumen del capítulo 55. Os espero en el siguiente podcast en el que hablaremos de Instruidos en la ley de Dios.